Investigadores franceses se enfrentan a un reto sin precedentes. Os contaré todo lo que pueda. El avión de pasajeros más rápido del mundo se estrelló al despegar. Sabían que iban a morir. No hay tiempo. Cuando ese Concorde se estrelló, el mundo se estremeció. ¿Qué podría haber provocado el primer accidente mortal de un Concorde? Parece que perdía combustible. La búsqueda de respuestas reveló 3 pruebas cruciales. Un neumático roto, una grieta en el depósito de combustible y un misterioso fragmento de metal. No parecía nada sacado de un avión. ¿Podrán los investigadores resolver el rompecabezas? No encontrábamos la conexión entre los 3 elementos. Las pruebas no nos decían nada. Mayday, catástrofes aéreas. Es una historia real basada en informes oficiales y en los relatos de los testigos. Aeropuerto Charles de Gaulle, París, uno de los aeropuertos más transitados de Europa y el único lugar de Francia en el que se podía ver el avión de pasajeros más prestigioso del mundo, el Concorde. El Concorde en llamas. Era una obra de ingeniería maravillosa. Se le ha descrito como un precioso pájaro blanco o como un cohete blanco. Era fantástico. Ver el Concorde volar era todo un espectáculo. Todo el mundo quería verlo. Era algo increíble. Hacía mucho ruido. Era como estar en un espectáculo aéreo. El Concorde era una maravilla tecnológica. El único avión de línea del mundo que superaba la barrera del sonido. Podía volar el doble de rápido que el sonido y a unas altitudes que rozaban los límites del espacio. Estamos hablando de volar a más de 16.500 metros en medio del cielo azul. Era un avión muy especial. Se necesitaba una tripulación excepcional para pilotar este impresionante avión. Air France 4590. Whisky 10 o Romeo. Necesitaré los 2 para el camino. Marchando un Romeo, Air France 4590. Ese día sería el capitán Christian Marty el que pilotaría el Concorde. ¿Despejado por la derecha? Despejado por la derecha. El copiloto Jean Marcot supervisaba los instrumentos. Inclinación del morro en 5. Los pilotos bajaron el morro aerodinámico del avión para poder moverse por la pista. Aunque era crucial para poder volar a la velocidad del sonido, dificultaba la visión de los pilotos en tierra firme. Vamos a coger un poco de velocidad antes de probar los frenos. Con más de 23.000 horas de vuelo entre los dos, el piloto Marty y el copiloto Marcot eran 2 de los pilotos con más prestigio del mundo. Jean-Louis Chatelain también formaba parte de ese exclusivo grupo. A muchos pilotos de todo el mundo les hubiera encantado pilotar el Concorde, pero solo podían hacerlo unos pocos. Éramos muy pocos, aunque muy afortunados, los elegidos para realizarlo. El primer vuelo de este avión se realizó en 1969 y fue el resultado de una colaboración histórica en el campo de la aviación entre Gran Bretaña y Francia. Una sola ala delta le otorgaba su aspecto tan característico y ayudaba a reducir la resistencia aerodinámica cuando volaba a la velocidad del sonido. Pero el diseño era poco eficiente cuando se movía en velocidades bajas, lo que le dificultaba ganar la altitud necesaria para despegar. El ala delta era tan grande que soportaba muchísima resistencia aerodinámica y había que contrarrestarla con bastante aceleración. ¿Cuánto combustible hemos consumido? El ingeniero de vuelo Gilles Jardinot vigilaba el consumo de combustible. Nos quedan 800 kilos. El Concorde consumía combustible a un ritmo sorprendente. En el corto desplazamiento por la pista de despegue, los 4 motores del avión habían consumido casi el mismo combustible que un coche normal en 6 meses. Reservar un asiento en este afamado jet era todo un lujo. La tarifa de ida y vuelta París-Nueva York costaba más de $9.000.
No era un precio que la gente a bordo no pudiera pagar. De hecho, algunos ni siquiera sabían cuánto estaban pagando. Air France 4590. Pista 26 libre para el despegue. 4590, listo para el despegue. Pista 26. Ese día el controlador era Gilles Logeland. Yo estaba en la torre de control sur, desde la que se veían muy bien las dos pistas que estaban en uso. Era un día como otro cualquiera. Les di permiso para despegar. ¿Todos preparados? Sí. La velocidad de despegue del Concorde era de 366 km por hora, 75 km por hora más rápido que un 747. Los 4 en verde. Los 4 quemadores auxiliares se encendían ayudando a los motores a alcanzar esa increíble velocidad. Cuando pasaba a tu lado lo sentías y lo oías porque hacía bastante ruido. Era una visión maravillosa, tanto para el espectador como para el piloto. V1. El copiloto informó al piloto de que habían alcanzado V1, o velocidad de decisión. Ya iban demasiado rápido para cancelar el despegue. Ya no se puede parar. Hay que continuar. Tienes que seguir con el despegue, pase lo que pase. ¡Cuidado! De repente el avión empezó a ladearse a la izquierda. ¡Parad! El ingeniero de vuelo instó al piloto a que abortara el despegue, pero ya era demasiado tarde. El capitán Martí elevó el avión supersónico. Gilles Logeland se dio cuenta de que estaba presenciando una catástrofe. Fue una auténtica sorpresa ver llamas en un avión que está despegando de la pista. No había tiempo que perder, por lo que pulsé inmediatamente el botón rojo, el botón de emergencia. Por 4590, tenéis fuego detrás. Recibido. El avión estaba envuelto en llamas. Fallo en el segundo motor. Protocolo de fuego en el motor. El capitán Martí luchaba por recuperar el control del avión mientras el ingeniero apagaba el motor en llamas y activaba el extintor. La velocidad aerodinámica. La velocidad aerodinámica del avión era peligrosamente baja. ¡Súbelo! La velocidad aerodinámica. Algo pasaba. Algo para lo que no nos entrenan. Algo a lo que ningún piloto quiere enfrentarse nunca. Logeland luchaba por apartar al resto de aviones de la ruta del Concorde. Quería despejar el tráfico para darles todas las opciones posibles. El copiloto Marcó quería desviarse a un aeropuerto cercano. Le Bougé. Pero no podían seguir volando ya que el fuego consumía rápidamente el combustible del avión. ¡Súbelo! ¡Súbelo! Un vídeo aficionado grabó unas imágenes impactantes del desastre que se iba a producir. En el avión reinaban el pánico y el terror. No hay tiempo. La maravilla supersónica de la aviación moderna ¡No! se estrelló contra un hotel del aeropuerto. Mon Dieu. Vi una especie de seta gigante de humo. Pensé hasta el último momento que algo se podría hacer para impedirlo. Recuerdo que simplemente me senté en el suelo de la torre de control y me puse a llorar. Fallecieron los 109 pasajeros y la tripulación del Concorde. 4 personas más murieron en tierra a causa del impacto. ¿Qué más puedo decir? Estábamos en shock.
Esa es la palabra. Esa es. Era algo tan especial para el mundo de la aviación que cuando ese Concorde se estrelló, el mundo entero se estremeció. Hasta ese día las estadísticas del Concorde en materia de seguridad eran impresionantes. 31 años volando a la velocidad del sonido y ni un solo accidente mortal. Era un avión magnífico. Fue un shock para todos. Alain Vuillard lideró la investigación del accidente. Se enfrentaba a un reto al que ningún otro investigador se había enfrentado antes: saber qué le había pasado a una maravilla tecnológica que parecía inmune al desastre. A las afueras de París, el Concorde cargado de combustible se había convertido en un infierno. Los investigadores estaban ansiosos por buscar pruebas entre los restos, pero antes, los bomberos debían apagar ese catastrófico incendio. El problema eran las altas temperaturas que había en el lugar del accidente, lo que hacía imposible que los equipos de rescate pudieran recuperar las cajas negras. Sabían que el mundo entero estaba pendiente de ellos, por lo que Vuillard y su equipo siguieron adelante con la investigación. Hablaron con todos los testigos posibles. Os contaré todo lo que pueda. Pocos vieron tanto como el controlador Gilles Logelan. Cuando hay un accidente, recuerdas cada segundo de todo lo que ha pasado. Vi fuego justo antes del despegue. Logelan les aseguró que vio un gran incendio procedente de la parte izquierda del avión antes de que despegaran. Otros testigos aseguraron haber oído una explosión mientras el Concorde aumentaba su velocidad por la pista. Menos de 90 segundos después, el avión se desplomó. Lo único que Vuillard sabía seguro es que algo provocó el incendio cuando el Concorde aún estaba en tierra. Nos centramos en la pista porque la catástrofe se desató durante la aceleración previa al despegue. Vuillard envió inmediatamente un equipo a la pista en busca de pruebas. Parece que perdía combustible. El Concorde dejó un rastro de combustible quemado y ennegrecido por la pista. También había muchos restos esparcidos por todas partes, pruebas cruciales caídas del avión cuando se desató el problema. En primer lugar, era obvio que el rastro del fuego aún se veía en la pista, así como el rastro del combustible y de muchas piezas del avión. Recogimos todas estas piezas para guardarlas de cara a la investigación. Mientras tanto, en un hangar cerca del aeropuerto, los investigadores revisan los restos abrasados recogidos en el lugar del accidente. Ya han recuperado las 2 cajas negras del avión de entre los escombros, pero es muy pronto para confirmar si los datos de las grabadoras han sobrevivido al fuego. Había muchísimo combustible a bordo, por lo que las cajas estuvieron expuestas a un fuego muy intenso, que es lo peor que les puede pasar a estas grabadoras. Las cajas negras del Concorde solo estaban diseñadas para aguantar 30 minutos de intenso calor. Los investigadores se las llevaron a toda prisa al laboratorio para ver qué se podía hacer. Fragmentos de neumático. En la pista se encontraron una desconcertante variedad de escombros, entre ellos una vara de metal retorcida que nadie pudo identificar. ¿Qué sabemos de esto? Estábamos trabajando con un avión muy complejo, totalmente destruido por el fuego. Quedaban muy pocos fragmentos. Esto es un trozo del depósito de combustible. Entre las primeras piezas recuperadas del accidente, hubo una que enseguida identificamos como un fragmento del depósito de combustible. El Concorde tenía 13 depósitos de combustible, 1 en la cola y 12 más que abarcaban prácticamente todo el ala delta.
Encontrar una pieza de un depósito de combustible era una pista importante. V1. Eso significa que al menos uno de los 13 depósitos del avión ¡Cuidado! se rompió durante el despegue. Vuillard analizó vídeos de los últimos segundos del Concorde grabados por un conductor de camiones. Debió de ser una enorme fuga de combustible. Es lo único que explicaría un fuego así. Las enormes llamas confirmaban que una gran fuga de combustible era la causa más factible del incendio. La magnitud de la fuga, junto con el aire de alrededor, era una mezcla extremadamente volátil, muy inflamable. Pero Vuillard seguía sin saber qué había podido provocar semejante fuga. Afortunadamente, los técnicos habían podido salvar las grabaciones de voz de la cabina. Perfecto, vamos allá. Vuillard esperaba que la conversación de los pilotos arrojara algo de luz sobre el rompecabezas de piezas que tenían. ¿Todos preparados? Sí. Bien. Todo parecía normal mientras se preparaban para el despegue. Los 4 en verde. V1. Pero justo antes del despegue se oyó un ruido muy fuerte. ¡Cuidado! Ha sonado como una explosión. Ponlo otra vez, por favor. ¡Cuidado! ¡Parad! 4590, tenéis fuego detrás. Recibido. Fallo en el segundo motor. La grabadora de voz de la cabina demostró que los pilotos solo se dieron cuenta de que había fuego en la parte trasera del avión cuando se les advirtió desde la torre de control. Vuillard ya sabía en qué momento exacto se había producido el fuego, pero seguía sin saber la causa. Me encantaría echarle un vistazo a los restos de la pista. Como el Concorde contenía piezas estadounidenses, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte mandó a Bob McIntosh a unirse al equipo. Era algo tan insólito que un avión francés en suelo francés contara con un representante estadounidense, pero el avión tenía neumáticos fabricados y diseñados en Estados Unidos. Entre los restos hallados en la pista había grandes fragmentos de neumático. Algunos pesaban más de 4 kilos. Parece un pinchazo. Para aguantar el enorme peso del avión y soportar el calor generado durante el despegue, los neumáticos del Concorde estaban reforzados por una resistente cinta de caucho y rellenos de nitrógeno a alta presión. Los neumáticos de los aviones en general son diferentes de los de los coches. Tienen que soportar muchísimo peso. Por eso son neumáticos que pesan mucho. Cuando un neumático del Concorde se rompe, puede actuar como una pequeña bomba. Puede que un fragmento del neumático se soltara y quemara el tanque de combustible aquí, en el ala. ¡Cuidado! La fuerza con la que explota un neumático de esas características no se reduciría solo al pinchazo en sí. Hay toda una estructura y una cinta de caucho alrededor del neumático que seguramente se separaría y eso, obviamente, sería un peligro potencial. En la historia del Concorde ya se había roto un neumático y dañado el depósito de combustible en 6 ocasiones. Descubrimos muchos incidentes en los que se había roto o destrozado algún neumático, y en algunos casos hasta las llantas. El accidente más grave se produjo en 1979 cuando una ruptura en un neumático dañó tanto el depósito de combustible que el piloto tuvo que aterrizar poco después de haber despegado. Para evitar que volviera a pasar, las autoridades dictaron que los neumáticos de los Concorde debían cambiarse más a menudo. ¿Qué podría haber provocado que un neumático seminuevo se rompiese al despegar? Los investigadores analizaron más a fondo los escombros hallados en la pista. Puede que algo rompiera el neumático. Algo así. La vara de metal que encontramos tenía justo la misma forma que los restos del neumático.
Se propusieron un montón de teorías los 2 o 3 primeros días en relación con la causa y efecto del neumático, la vara de metal y el combustible que se salió del lado izquierdo del avión. Quiero saber qué es esto y de dónde viene. Y averiguad cuánto pesa un Concorde completamente lleno de combustible. Quiero probar una cosa. Así quedó el lugar de los hechos tras el impacto del Concorde en París. Las noticias del Concorde estrellado impresionaron a pasajeros y a los profesionales del mundo de la aviación en todo el mundo. El Ministerio de Transporte francés impidió volar a toda la flota del país. British Airways pronto hizo lo mismo. En Londres, la flota de los Concorde continúa en tierra y, dependiendo de los resultados de la investigación, puede que jamás vuelvan a volar. Fue un golpe muy duro, sobre todo para la aerolínea británica British Airways. Air France creo que ya se lo esperaba después de tanto tiempo. Que el mayor orgullo de la aviación francesa y británica volviera a volar dependía tan solo de lo que descubrieran Vuillard y su equipo. Había mucha presión mediática porque era un avión muy famoso. Era el único avión supersónico y el primer accidente mortal del Concorde. Los investigadores se centraron en la misteriosa vara de metal hallada cerca del final de la pista. A mí no me parecía nada sacado de un avión. Estaba doblado de una forma muy extraña. Todos nos preguntábamos si era algo que se hubiera caído de una máquina de limpieza de la pista, de algún camión de construcción o del carro portaequipajes que se mueve constantemente por todo el aeropuerto. Pero las pruebas pronto les guiaron en otra dirección. Las pruebas metalúrgicas revelaron que el fragmento estaba hecho de titanio ligero, un material incluido a menudo en los aviones. También tenía bastantes remaches en la superficie, por lo que pensamos que se había usado en el sector de la aviación. La sustancia rojiza de uno de sus lados también apuntaba a la posibilidad de que se hubiera desprendido de un avión. Las pruebas de laboratorio revelaron que se trataba de un adhesivo utilizado a menudo en la reparación de aviones. La coincidencia entre los restos hallados en la pista y los daños que se observaron en el despegue era algo que requería un análisis muy exhaustivo. De una forma u otra, una pieza de metal de algún avión se convirtió en un peligro mortal. Siguiente, por favor. Los investigadores necesitaban saber de qué avión procedía y cómo había acabado en la pista. Siguiente. Estábamos sometidos a muchísima presión en el BEA. Siguiente. 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 Teníamos que averiguar de dónde procedía esa pieza. Parece bastante obvio que no formaba parte del Concorde. Habrá que analizarlo desde otro punto de vista. Estuve más de 2 semanas yendo al centro de investigación, pero seguíamos sin saber de dónde venía esa pieza. Una meticulosa investigación descartó la posibilidad de que el fragmento de metal se hubiera desprendido del Concorde, pero aún había que tener en cuenta docenas de aviones más. Vuillard necesitaba acotar la búsqueda. Necesito una lista de todos los aviones que utilizaron esa pista antes de que el Concorde despegara. En un aeropuerto internacional tan transitado como Charles de Gaulle llegan y salen cientos de vuelos al día. Encontramos piezas de metal en las pistas con bastante frecuencia. Los aviones suelen perder fragmentos pequeños que necesitan reparación, o a veces las ventanillas de inspección no se cierran bien, se sueltan del avión y caen a la pista. Pero las pistas de los aeropuertos se revisan varias veces al día y de ellas se retiran los restos que haya. Bien, no estaba ahí por la mañana. Eso descarta a los aviones que despegaran antes de la 1. Buscamos por eliminación. Sabíamos que era un fragmento de metal que no procedía del Concorde y que no era tampoco de ningún vehículo terrestre, por lo que nos centramos en los aviones que habían despegado antes que el Concorde. Saber la hora de la última inspección de la pista le permitió a Vuillard estrechar el cerco a tan solo 2 tipos de aviones.
Esto ya es otra cosa. Esa pieza es o de un 747 o de un DC-10. Averigüemos de cuál se trata. Los investigadores revisaron manuales de ambos aviones en busca de la pieza de metal. Esto no funciona. Hasta que vieron algo. ¿Qué es esto? La pieza de metal parecía proceder del motor de un DC-10, algo llamado barra de desgaste. Esta barra actúa como un amortiguador para las partes del motor que se mueven, pero no es vital para que un avión pueda volar con seguridad. Era demasiado pronto para confirmarlo. ¿Vendría de verdad un DC-10? ¿Sería de verdad parte de un motor? Los investigadores aún no podían responder a esas preguntas con seguridad, aunque el mundo entero deseaba saber por qué el gran logro de la aviación comercial había acabado envuelto en llamas. En el aeropuerto Charles de Gaulle, un golpe de suerte cambió el rumbo de la investigación sobre el Concorde. Un investigador observó algo extraño en el motor de un DC-10 que volaba regularmente entre París y Estados Unidos. Pero solo pudo ver el avión un momento antes de que despegara. Lo vio muy poco tiempo, pero suficiente para darse cuenta de que ahí había algo raro, una anomalía que le hizo suponer que la pieza podía proceder de ese avión. El registro de los vuelos mostró que un DC-10 despegó de la pista 26 minutos antes que el malogrado Concorde. ¿Podría ser ese el avión que estaban buscando? No es la pieza real, pero es lo mejor que tenemos. No teníamos la vara de metal. Esta seguía en manos de la policía francesa. Vuillard le entregó a Mackintosh una réplica de la pieza de metal con la esperanza de que eso ayudara a determinar si se habría caído del DC-10 sospechoso. Estábamos todos pegados al teléfono porque queríamos saber cuándo podríamos examinar ese avión. Por aquel entonces, ese DC-10 había salido de Charles de Gaulle y estaba sobrevolando América del Norte. Mackintosh pronto localizó el DC-10 en Houston. Necesitaba acceder a él para analizar a fondo su motor. Para mí fue todo un reto encontrar el avión y dar con el lugar exacto del que procedía la pieza. Si Mackintosh no encontraba el origen de esta vara de metal, jamás se sabría la verdad sobre el accidente del Concorde. En París, Alain Vuillard por fin tenía una hipótesis que explicaría uno de los desastres aéreos más impactantes de la historia. Esto valdrá. Veamos si puede romper un neumático. Sorprendentemente, todo se reducía a una pieza de metal que podría haberse caído de un DC-10 en la pista 26. V1. Donde rompió uno de los enormes neumáticos del Concorde. ¡Cuidado! ¡Parad! Que resquebrajó el depósito de combustible. Llegó el momento de comprobar la teoría. Lo primero que teníamos que hacer era reproducir la ruptura de un neumático para ver el tamaño de los fragmentos que se formarían y comprobar si era posible que una pieza de metal así pudiera causar el tipo de destrozo que habíamos visto en los restos. Para ello crearon una réplica exacta de la vara de metal hallada en la pista y la colocaron debajo de un neumático del Concorde completamente nuevo. Llenaron un camión de 2 ruedas con bloques enormes para recrear la carga de los neumáticos del Concorde. 25 toneladas. Necesitaban saber si pasar por encima de una vara de metal era suficiente para romper un robusto neumático como ese. Obtuvieron su respuesta de forma dramática. No puede haber mejor prueba que esa. Era fantástico. Fue perfecto. Tanto los depósitos como los neumáticos soportaban mucha carga. Vuillard estaba convencido de que había resuelto el caso.
Con la esperanza de confirmar su teoría, los investigadores estudiaron los fragmentos del depósito de combustible del Concorde. Y ahí surgió un problema. Si una pieza hubiera roto el depósito, esa parte estaría doblada desde fuera hacia adentro. Pero el fragmento del tanque hallado en la pista estaba doblado de dentro a fuera. La teoría de Vuillard se desmoronaba. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Si no fue el neumático el que rompió el depósito, ¿qué lo hizo? Toda la investigación volvía al punto de partida. Teníamos todos esos elementos, pero no encontrábamos la conexión entre los fragmentos de neumático, la vara de metal, y las piezas del depósito de combustible. Todos eran aún elementos aislados y no sabíamos cómo relacionarlos. ¿Qué se nos escapa? Nunca había visto algo así. Lo que había provocado la fuga en el depósito de combustible era algo único. Vuillard se enfrentaba a un misterio sin precedentes. ¿Qué podría haber perforado el depósito de combustible desde dentro? Si no conseguía descifrar el enigma, puede que jamás se pudiera explicar la muerte de las 113 personas fallecidas. La ruptura del depósito de combustible del Concorde seguía siendo todo un misterio que amenazaba con arruinar toda la investigación. Iban muy cargados de combustible. El día del accidente se rellenaron de combustible todos los 12 enormes depósitos del Concorde. Para completar una ruta de París a Nueva York, los depósitos de combustible tenían que estar al máximo de su capacidad. Si no estuvieran completamente llenos, el avión no tendría las reservas necesarias para cruzar el Atlántico. Lo único que había en el depósito de combustible era combustible. Puede que lo que hiciera explotar el depósito fuera el propio combustible. La pesada carga de combustible planteó una teoría inusual. Cuando un proyectil a mucha velocidad impacta con un depósito lleno de líquido, puede crear una ola gigante con la fuerza suficiente para romper el depósito en un punto diferente del que se originó. El líquido se movería y ejercería una presión homogénea en todas las partes del depósito, que tendería a romperse por su zona más frágil. Los depósitos tienen que estar completamente llenos. Esperaba que una simulación por ordenador demostrara que eso fue lo que pasó. El fragmento de neumático pesa 5 kilos. Ese fenómeno solo sería posible si los depósitos estaban completamente llenos. Vale, veamos qué ocurre. Vuillard sabía que su teoría era inusual. No se conocían casos de que el depósito de combustible de un avión se hubiera roto así. Fuego. La simulación recreó el efecto de un fragmento de neumático golpeando un depósito de combustible. Era el momento de la verdad para Vuillard. Inténtalo otra vez. Esta vez que sea por el lado izquierdo. A ver si encontramos un punto débil. Las condiciones tenían que ser las correctas. Fuego. Y cuando lo fueron... Lo tenemos. Bien hecho. Lanzar un fragmento de neumático al depósito podría romperlo desde dentro. Estamos convencidos de que eso es lo que pasó. Fue una revelación para todos nosotros. Era una explicación bastante factible de cómo se había producido esa enorme fuga de combustible. Encontrar el origen de la letal vara de metal era más importante que nunca. En Houston, Bob McIntosh se preparaba para inspeccionar el DC-10 que despegó 5 minutos antes que el Concorde. Allí nos reunimos con el gerente de seguridad de Continental Airlines. Todos nos dimos cuenta de que teníamos un arduo trabajo por delante y de que lo que íbamos a hacer provocaría bastantes consecuencias. McIntosh vio enseguida algo fuera de lo común. Había un hueco extraño en la barra de desgaste del motor del DC-10. ¿Podrías hacerle una foto a eso? Los mecánicos abrieron el carenado y dejaron al aire
la zona en la que faltaba la barra de desgaste. El hueco parecía tener los mismos restos del pegamento rojizo de la pieza de metal hallada en Francia, pero Mackintosh necesitaba asegurarse. Seguramente no encajaba bien e intentaron que entrara mejor usando esa masilla o adhesivo. Veamos si el laboratorio puede relacionarlos. También parecía que el motor presentaba bastantes huecos de remaches. Lo inspeccionó a fondo para comprobar si encajaban con los remaches observados en la vara hallada en la pista de París. Ya tenemos ganador. Encajaban perfectamente. Encontramos al culpable. No teníamos ninguna duda de que la pieza procedía de ese avión. Sentimos una mezcla de emociones en ese momento. Mackintosh necesitaba averiguar cómo se había podido caer una pieza de un avión de una importante aerolínea estadounidense, provocando una catástrofe mortal. Revisando el registro de mantenimiento del DC-10, comprobó que la barra de desgaste se había cambiado un par de semanas antes del accidente. Los agujeros taladrados en la barra no encajaban del todo bien con los del carenado del motor, por lo que el mecánico los taladró de nuevo. Además, añadió un poco de adhesivo para que no se despegase. Las pruebas de laboratorio confirmaron que el adhesivo empleado en el DC-10 era idéntico al encontrado en la vara de metal de la pista de Charles de Gaulle. Nunca se intentó violar ninguna norma. Simplemente, el trabajo no se llevó a cabo con la profesionalidad que se le supone a esta aerolínea de primer nivel en concreto. La pieza permaneció en su sitio durante solo 16 días antes de caerse en la pista parisina 5 minutos antes de que despegara el Concorde. Willard tenía una última pregunta. No hay tiempo. ¿Por qué los pilotos no abortaron el despegue y salvaron la vida de todos los que estaban a bordo? ¡No! Los técnicos consiguieron recuperar los datos de la quemada y destrozada grabadora de vuelo. ¿Todos preparados? Sí. Los motores están bien. Aumenta la velocidad. Junto con las voces grabadas en la cabina de mando, consiguió hacerse una idea bastante clara de lo que pasó en una repentina situación de emergencia que se desarrolló muy deprisa. Los 4 en verde. El avión se desplazaba por los 4.000 metros de la pista de despegue. V1. A casi 300 kilómetros por hora. ¡Cuidado! Cuando el combustible prendió, el Concorde necesitaba más de 1,5 kilómetros para parar. ¡Parad! Pero quedaba menos de 1 kilómetro de pista. Los pilotos debían elevar el avión en llamas. Abortar el despegue a 330 kilómetros por hora hubiera supuesto la destrucción total del avión. 2 de los 4 motores del Concorde estaban ardiendo. Perdieron el motor 1 y 2 casi al mismo tiempo. Los pilotos se enfrentaban a un avión que había perdido la mitad de su potencia. Con solo 2 motores en funcionamiento era imposible que el Concorde despegase. La resistencia aerodinámica. La resistencia. Lo que pasó les cogió completamente por sorpresa. Todo sucedió en unos 3 segundos, que es poquísimo tiempo.
Todos sabemos de la importancia de la velocidad para los aviones con ala delta. El avión se encontraba en una situación muy difícil. Subiendo tren. Intentaron subir el tren de aterrizaje para reducir la resistencia aerodinámica. ¡El tren, Jan! Eso intento. El tren estaba dañado y no se movió. Cuando el neumático explotó, dañó los sensores de las puertas del tren de aterrizaje. Con las puertas mal colocadas, el tren de aterrizaje no se podía mover. Los datos revelaron que la tripulación hizo todo lo que pudo para mantener el avión en el aire hasta el final. ¡Le bougé! ¡Le bougé! Pero el fuego estaba consumiendo el ala delta. Llegó un momento en el que sabían que iban a morir. No hubo escenas de pánico al final. Al final lo que intentaron era encontrar una solución. Los investigadores calculan que las llamas provocaron una temperatura de 1100 grados centígrados, lo suficiente como para fundir el ala. ¡No hay tiempo! ¡No! ¡No! No pudieron hacer nada. Desde el momento en que el avión pasó por encima de la vara de metal, sabíamos con certeza que la catástrofe era inevitable. El informe del accidente incluía varias recomendaciones para hacer el Concorde más seguro. Los ingenieros diseñaron neumáticos más resistentes que pudieran aguantar mejor la rápida velocidad del avión y su enorme peso. Los depósitos de combustible se reforzaron con Kevlar para evitar posibles fugas. Los aeropuertos mejoraron el sistema para monitorizar las pistas y retirar los restos. Lo más desconcertante es que una pieza de metal de 200 gramos encontrada en la pista fuera el desencadenante de uno de los accidentes aéreos más catastróficos de la historia. Un año después del accidente que cegó 113 vidas, se celebró una ceremonia conmemorativa. Yo estaba ahí, por lo que me siento relacionado con el accidente. Siempre será una de las peores experiencias de mi vida. Hubiera dado todo lo que tengo por no haber estado ahí ese día, pero me tocó a mí. «15 meses después del accidente, la flota del Concorde por fin volvió a despegar. Poco después, Alain Bouillard no dudó en viajar en el avión que había ayudado a salvar. Tuve la oportunidad de viajar como pasajero en el Concorde. Recuerdo perfectamente el color del cielo a 18.300 metros y la sensación de la aceleración y la velocidad. Fueron unas sensaciones muy particulares, únicas, que nunca había sentido y que puede que jamás vuelva a sentir. El regreso del único avión supersónico del mundo no duró mucho. 2 años después, con la subida del precio del combustible y la disminución de los beneficios, Air France y British Airways retiraron el Concorde para siempre. Voló por última vez el 26 de noviembre de 2003. Era el primer paso atrás en la historia de la aviación. Antes teníamos un medio de transporte supersónico que ahora ya ha desaparecido. El día que retiraron el Concorde fue un día muy triste. Aunque por otro lado, se trataba de tecnología de 1965 y puede que fuera un buen momento para retirarlo y seguir adelante con aparatos más modernos.